en Proverbios 29:25. Amén. Proverbios 29:25. Vamos a hablar ahora de lo que es el miedo. Amén. Vamos a enseñar acerca de lo que es el miedo. Como les decía la semana pasada, hablamos acerca de lo que es ser fuerte y de lo que es ser valiente. Hicimos la diferencia, pero uno de los némesis de la fuerza y de la valentía es el miedo. Amén. Es de lo que vamos a compartir el día de hoy, el miedo. Así que abra su Biblia en Proverbios 29:25. Amén. Y dice la escritura en esta porción de la palabra, Proverbios 29:25. Dice la escritura: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Amén. Todos hemos sentido miedo alguna vez, ¿estamos de acuerdo? Todos hemos sentido miedo de alguna forma o de alguna manera, ¿no? Y el miedo, queridos hermanos, es una emoción total y completamente básica, total y completamente fundamental para nuestra supervivencia. Es decir, si nosotros no tuviéramos la experiencia del miedo, entonces no podríamos a lo mejor poner nuestras vidas a salvo. ¿Por qué? Porque el miedo, eso es lo que genera en nosotros. En nosotros el miedo genera una alerta, genera el que nosotros como que levantemos las antenas y entonces podamos ponernos alerta acerca de algo que puede ser inminente, o sea, de una situación que puede suceder o de algo que simplemente nosotros creemos que así puede ser. No solamente experimentamos nosotros el miedo como seres humanos, sino también el resto de los animales, ¿verdad? De los mamíferos y de los vertebrados también experimentan el miedo. Y este miedo o este temor se hace presente cuando, le decía hace un momento, cuando sentimos una amenaza o cuando sentimos que algo nos puede hacer daño. Si no fuera por el miedo, de alguna manera, no podríamos nosotros a lo mejor decidir qué es lo que mejor nos conviene o qué es lo que no nos conviene si no fuera por el miedo. El punto aquí, queridos hermanos, es que el miedo, como un sentimiento, como una emoción que es propia de todos los seres humanos, también es una de las herramientas que el enemigo utiliza para neutralizar ciertos aspectos de nuestra vida, para que nosotros como creyentes entonces no podamos dar el paso, no podamos a lo mejor traer los cambios necesarios a nuestra vida. Y en esta diapositiva que ven aquí ustedes, puse varios versículos que hablan precisamente acerca del miedo. Tenemos el Salmo 34:4 que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró, dice, de todos mis temores. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, como dice ahí, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Amén. Y por último tenemos Mateo 35:36, capítulo 5, versos 35 y 36, que dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Entonces, en cada uno de estos pasajes nosotros podemos observar que el común denominador es el miedo, el temor, ¿verdad? Porque el miedo, como les decía hace un momento, es la respuesta básica hacia lo desconocido o lo inesperado. Amén. Ese es el temor. Pero antes de poder a lo mejor darle respuesta o poder entender qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del temor, quisiera hacer la diferencia entre lo que es el temor y lo que es el miedo a la luz de la palabra, porque son dos cosas, dos acciones, dos emociones completamente diferentes. El miedo, queridos hermanos, es una sensación de angustia por la presencia de un peligro que es real
o imaginario. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes cuando estaban eran niños, le tenían miedo a la oscuridad y ustedes veían ahí sombras que se reflejaban por algún objeto y uno decía, ¡ay, es un fantasma! Y sentía uno miedo, ¿verdad? Ese es el miedo, es una angustia provocada por la presencia de un peligro que ya sea real o imaginario, ¿no? La oscuridad, ¿no? Es el ejemplo más claro. También puede ser un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a nosotros a creer que algo puede ocurrir que nos pueda afectar incluso hasta físicamente. No sé cuántos de ustedes a veces están, no sé, en su vida cotidiana, diaria, y por poner el ejemplo, sienten un mareo y así como que, caray, y las palpitaciones se aceleran. ¿Por qué? Porque uno siente que algo puede pasar, ¿no? Da temor, da miedo, da inseguridad, da angustia en ese sentido. Eso es lo que provoca el miedo. En pocas palabras, el miedo representa cualquier emoción contraria a la plenitud, cualquier emoción, cualquier sentimiento contrario a la seguridad de nuestra vida. Eso básicamente es el miedo. Y el temor, visto desde la perspectiva bíblica y de acuerdo a lo que leímos, el temor básicamente es un respeto y una reverencia. Por eso es que dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y no habla de temor en el sentido de horror, de espanto, de miedo, de decir, ay, me le voy a acercar a Dios y ay, entonces algo va a pasar. No. El temor al Señor básicamente tiene que ver con un respeto, con una reverencia. Es decir, yo cuando vengo a la presencia del Señor lo hago con respeto, lo hago con reverencia, no porque me vaya a caer un rayo del cielo o Dios me vaya a condenar o me vaya a juzgar o algo, no, sino porque simplemente es esa reverencia, es ese temor reverente. Por eso cuando la Escritura dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor, no está hablando de un temor en función al miedo, al horror o al espanto, sino está hablando a un temor en función a una reverencia y a un respeto. Es decir, cuando Moisés vio la zarza, dice la Escritura que se acercó para ver esa grande visión. Dice la palabra que Moisés se acercó a la zarza para ver esa grande visión. Y cuando nosotros vemos algo que nos llama la atención o que nos da curiosidad, normalmente nos vamos acercando con cautela. Sentimos cierta adrenalina de la emoción de ver que algo está sucediendo, pero al mismo tiempo esa adrenalina se combina con cierto grado de temor que puede concluir o puede concluir en un miedo, ¿no? Puede ser, voy a asomarme y de pronto, como los videos estos de cuestiones paranormales que a veces pasan en las redes sociales, de que la gente está así y se voltea a la persona y en el reflejo el espejo lo sigue viendo y cosas de esa naturaleza que generan horror y que generan espanto en la vida de la persona. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos la diferencia entre el temor y el miedo. Porque el miedo, queridos hermanos, en lugar de acercarte a Dios, te aleja. Y el temor lo que hace es hacerte consciente de que estás en la presencia de Dios. No debemos sentir temor, no debemos sentir miedo, no debemos sentir ningún tipo de emoción contraria cuando nos acercamos a la presencia de Dios, porque la Escritura dice claramente que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra. Confiadamente, o sea, es decir, yo debo acercarme a Dios con confianza, sin temor, sin inseguridad, sin incertidumbre. Cuando existe miedo es porque hay algo en nuestro corazón que puede estar equivocado, ¿no? En ese sentido. Amén. Ahora, algo muy importante es hacernos la pregunta: ¿por qué sentimos miedo? Amén. ¿Por qué sentimos miedo? Dice el Salmo 23, es el pasaje que todo mundo siempre enseña y del que todo mundo siempre predica y del que todo mundo siempre habla, ¿no? El Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú serás mi confianza, ¿no? Pero la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que la verdad trae un español más actual que la versión 60, pero obviamente la Biblia de cajón o la versión de cajón es la 60. Pero tal vez para aclarar un poco lo que la versión 60 me quiere dar a entender, podemos hacer uso de otro tipo de versiones solamente para aclarar el punto, no para sustituirlo. Amén. Ahora,
En la Nueva Traducción Viviente, el mismo Salmo 23 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, dice, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado protegen y me confortan. Es decir, el salmista está escribiendo, no temeré. Dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, dice el salmista, no temeré. Entonces, ¿de qué temor está hablando el salmista? ¿De un temor reverente o de un temor de miedo, de horror y de espanto? De un temor de miedo, ¿verdad? De un miedo, de algo que, no voy a hacer esto porque algo me va a pasar. Ahora usted dirá, bueno, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con ser fuerte y con ser valiente? Tiene que ver mucho, queridos hermanos, porque en la mayoría de los casos nosotros sentimos miedo precisamente a todos los cambios que puedan venir a nuestra vida. Sentimos miedo, decimos, a veces el miedo a fracasar, el miedo a no darle o no pegarle a la fortuna o lo que sea, nos impide a nosotros traer cambios a nuestra vida. Sentimos miedo, no sentimos temor, sino sentimos miedo a los cambios, ya sean, queridos hermanos, de manera personales. Hay personas que quieren cambiar en ellos, pero tienen miedo porque dicen, ¿y si no es como yo pensaba? ¿Y si la gente empieza a hablar mal de mí? No debemos sentir miedo a los cambios ni a las transformaciones ni a nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando el cambio viene de parte de Dios, ese cambio va a traer bendición, va a traer fortaleza, va a traer libertad, va a traer crecimiento, queridos hermanos. El cambio trae crecimiento. Por eso la semana pasada, cuando hablábamos de ser fuerte y valiente, les decía que para ser hijo de Dios, para ser cristiano, se requiere de fuerza y se requiere valentía y no tener temor, no tener miedo a los cambios en mi persona. Ay, pastor, pero es que hay cantidad de personas que me dicen que no pueden dejar de ser mal hablados, no pueden dejar de fumar, no pueden dejar de tomar, no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de hacer lo que normalmente la sociedad piensa que está mal. Hay quienes dicen, pero es que yo no puedo, pastor, porque toda mi vida ha sido así, desde niño yo he sido así y así seré y así me moriré casi, ¿no? Pero el punto no es que no puedan, el punto no es que en Dios no puedan traer los cambios, sino las situaciones que a veces hay temor. Porque las personas ya tienen una imagen de nosotros y ya saben y dicen, es que Charlie es así. Y a veces nosotros mismos tenemos temor a esos cambios de carácter personal. Tenemos temor a los cambios matrimoniales también. Ese es otro miedo que se hace presente. Las parejas no se quieren casar, las parejas no quieren tener un compromiso que los lleve más allá, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero tenemos miedo a los cambios personales, a los cambios matrimoniales, a los cambios familiares y a los cambios laborales. Todo eso muchas veces genera temor en nosotros. Estás en tu trabajo y a lo mejor te quieren promover o quieren hacer algo contigo y tú así como que, ¿será? ¿No será? Y es cuando se requiere de valor, es cuando se requiere de valentía, es cuando se requiere de fuerza. Para cada uno de los cambios en nuestra vida integral, hablando de una manera más precisa, se requiere fuerza y se requiere valor, queridos hermanos. El miedo no puede ser un vocablo en nuestro léxico al que nosotros podamos decir, es que yo no puedo ser cristiano porque ay, qué miedo, qué tal si me pasa algo. No, aunque no seas cristiano, la gente sin Cristo les pasan las cosas. Los asaltan, los roban, los secuestran, los golpean, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos. Por eso es que el salmista en el Salmo 23, por eso lo decía así: aunque ande en el valle más oscuro, dice, no temeré. Aunque ande en el valle con mayor peligro, no temeré. Eso implica, queridos hermanos, que nosotros como hijos de Dios no deberíamos sentir temor de ningún tipo de cambio en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. No deberíamos de sentir miedo. ¿Por qué? Porque a veces el miedo lo que hace es que nos estorba, no nos deja alcanzar la promesa, no nos deja alcanzar lo que viene de parte de Dios. El miedo, a lo mejor en tu trabajo te quieren promover o te quieren proponer un negocio, lo que sea, y por miedo a veces no lo haces y te pierdes la bendición de Dios.
te pierdes la bendición de Dios. Dices, híjole, no, luego, después. Y no, queridos hermanos, debemos de ser valientes. Pero obviamente valiente no significa alocado. Porque hay personas que dicen, como el Borras, no sé si conozcan al Borras, pero hay personas que les dices, no te vayas por allá, no, sí, a ver, que pase lo que tenga que pasar, y se avientan. No, perdón, no se trata de ser, queridos hermanos, imprudentes. Se trata de que nosotros como hijos de Dios tengamos conciencia y que los cambios que vamos a operar en nuestra vida sean cambios que provengan de Dios. Entonces hay personas que sienten temor a estos 4 aspectos cuando se trata de cambiar. Cambia tu matrimonio, deja de ser grosero con tu esposa. Ay, pastor, es que ya nos acostumbramos así. No, pues no te acostumbres, cambia. O tu esposa, ¿no? Cambia con tu marido. El esposo quiere que le hagan piojito. Y a lo mejor el esposo está aquí esperando que la mujer le haga piojito, y no falta la mujer que es así, ¿cómo se dice? Tosca, ¿no? Y tú quieres así un piojito bonito y casi te agarra mazapanazos, ¿no? O sea, o sea, traer cambios en nuestra vida, queridos hermanos, no deben de generar temor. En el caso nuestro como hombres, a veces traer cambios en relación precisamente a lo que tiene que ver con lo matrimonial puede ser un sinónimo de debilidad. Puede ser un sinónimo de debilidad para nosotros como hombres. Entre nosotros como hombres, y ustedes, hermanos varones, saben de lo que hablo, ¿verdad? A veces en nuestro círculo de amigos no falta el que tiene, ¿cómo describirlo? Para las mujeres es una actitud patanesca, ¿no? O sea, no falta en nuestro círculo de amigos el amigo patán, o sea, el amigo que trata a las mujeres como si fueran objeto y como si fueran así cualquier cosa, ¿no? Y lo peor del caso es que todos admiran esa actitud. O sea, la mayoría de los jóvenes o de los hombres admiran al amigo más patán, ¿no? O sea, al amigo que, oye vieja, que quién sabe qué, que aquí, que allá, ¿no? Y todos así y hasta se pavonea, ¿no? Entre nosotros como hombres. Y viene Dios y te dice, cambia tu matrimonio, cámbialo. No seas así. Y en automático en tu mente dices, no, es que esto es signo de debilidad. ¿Qué va a decir la persona? ¿Qué va a decir la persona? ¿Qué va a decir? Ay, no. O al revés, tenemos el sentido contrario también en el caso de la mujer, ¿no? Tenemos en el caso de la mujer, donde la mujer a lo mejor espera cierto nivel de romanticismo del hombre, pero pues ya tenemos 20 años de casados. Ya vamos a cumplir 24 años de casados. O sea, ¿qué romance quieres? Ya te entregué mi vida. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más romántico quieres que sea que haber pasado 24 años al lado tuyo, ¿no? Pero no, queridos hermanos. O sea, el punto aquí también es que en esos cambios a veces las mujeres también tienen miedo. Hay algo que mi esposa siempre me dice. Yo les digo, bueno, con las personas que hemos convivido, les digo, es que yo en mi casa estoy solo. Y me dicen, ¿por qué, pastor? Y le digo, porque vivo entre puras mujeres. Toda mi vida he estado entre puras mujeres. No tengo hermanos varones, tengo puras hermanas mujeres. Y luego me caso, pues obviamente con una mujer, ¿verdad? Obvio, ¿no? O sea, con una mujer. Y mi primera hija, mujer. Y la segunda, mujer. Y la tercera, mujer. Y hasta para hacer el cuento más largo, les digo, hasta mi perro es hembra. O sea, imagínense, tengo un perro que es hembra. Y toda mi vida he estado entre mujer. Y les digo, y siempre que quiero hacer algo son 4 contra 1, ¿no? Y todos, ay, no es cierto, que estás bien consentido, que no sé qué, me dicen mis hijas y me dicen mi esposa, ¿no? Y les digo, bueno, lo que pasa es que a veces, queridos hermanos, las mujeres quieren cierto tipo de comportamiento de parte nuestra como hombres, pero ellas tampoco están dispuestas a cambiar. Y no quieren cambiar. O sea, quieren cierto nivel de romanticismo de parte de sus esposos, pero es lo que ellas quieren. Pero ¿qué tanto estás dispuesto tú también a dar? Y ese temor es el que ha llevado hoy a muchas personas, a muchas parejas, a no querer adquirir compromisos. Amén. Entonces tenemos miedo a cambios personales porque tenemos una imagen que guardar. O sea, es que en la escuela me conocen como el profesor chiflado, ¿no? Y pues esa es la imagen. ¿Cómo voy a dejar de ser el profesor chiflado? Porque eso es no puedo cambiar.
O tenemos en el caso del matrimonio, ¿no? Como les acabo de decir, no, pues es que ¿qué va a decir mi esposa si ahora yo llego y le regalo la rosa? El clásico, ¿no? Platicábamos hace algunas semanas entre nosotros. Imagínense, llegas, nunca le das flores a tu mujer y hoy que te nace darle flores a tu mujer, llegas, se la das y te voltea a ver, ¿y eso qué? O sea, ¿quién las entiende? No sé si me doy a entender. O al revés, ¿no? O sea, hay muchos aspectos, ¿no? Cambios familiares, cambios de tipo familiar también, queridos hermanos. A veces como papás, ¿no? No queremos ser lo que nuestros hijos necesitan. O nuestros hijos no quieren ser lo que nosotros como padres necesitamos. Vamos a poner un ejemplo y eso también genera temor. A veces los hijos no quieren ser los hijos que nosotros como padres necesitamos porque tienen miedo, porque dicen, es que si no mi papá va a abusar, es que si no mi papá va a hacer esto, es que si no mi mamá va a hacer lo otro, porque eso es la influencia del mundo que nos impide a nosotros como creyentes traer los cambios necesarios a nuestra vida. Amén. Y a veces no queremos ser los papás tampoco que nuestros hijos necesitan. Y entonces tenemos a nuestros hijos que tienen necesidad a lo mejor de un abrazo, pero nunca se los damos. O tenemos a nosotros hijos que nuestros padres tienen la necesidad de que seamos obedientes. Y a veces no lo somos. Y entonces esos cambios generan, ese miedo a traer esos cambios generan entonces conflictos. Las familias disfuncionales hoy en día son disfuncionales no porque haya estrés y ansiedad y todo lo que hoy las personas publican y comparten y los sociólogos y los psicólogos hablan, sino son disfuncionales porque no quieren cambiar. Por eso son disfuncionales. Porque no quieren cambiar, porque quieren seguir siendo los mismos, quieren tener los mismos hábitos, las mismas costumbres, la misma manera de pensar, pero que todo a su alrededor sea nuevo, y no se puede, porque la Biblia dice claramente que el vino nuevo se derrama en odres nuevos. Amén. En odres nuevos. Entonces, el miedo a los cambios, queridos hermanos, es una parte muy fundamental para nosotros como hijos de Dios, ¿no? El miedo a los cambios. Y luego también existe el miedo a los compromisos, ¿no? En ese sentido, miedo al compromiso. ¿Y qué es el compromiso? A ver, ayúdenme, ¿qué entendemos por compromiso? ¿Qué será el compromiso? Responsabilidad, órale. Miedo al compromiso, muy bien, ¿no? ¿Qué es un compromiso? Una responsabilidad, dice la hermana, ¿no? Pero el compromiso, queridos hermanos, no solamente es una responsabilidad a la luz de las Escrituras. Si nosotros leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que Primera de Juan capítulo 4 verso 8, de los pasajes que leímos al inicio, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿esto qué implica? Que muchos de nosotros tenemos miedo al compromiso o tenemos miedo a comprometernos porque eso puede darnos inseguridad. Nos puede dar inseguridad y decimos, ay no, pero es que ¿qué tal si no le cumplo? ¿No? O qué tal si fallo, o qué tal si pasa esto, y eso nos lleva a no comprometernos. Para ser una persona comprometida y responsable se requiere fuerza y se requiere valentía, queridos hermanos. Pero hoy en día vivimos en medio de una generación donde el compromiso es lo que menos quieren las personas porque se sienten inseguras. Y por eso es más fácil, mejor vamos a vivir un tiempo juntos y que el tiempo decida si después nos casamos. O sea, es decir, no quiero el compromiso, no quiero la responsabilidad, pero sí quiero todos los derechos. ¿Me estoy dando a entender? O sea, y esa parte, queridos hermanos, es porque las personas, los jóvenes, los adultos, todos sentimos cierto grado de temor porque te sientes inseguro de que si te comprometes y adquieres una responsabilidad con una pareja, con una persona, con un trabajo, con lo que sea, tienes temor, tienes miedo de que no vaya a funcionar.
y prefieres mejor entonces mantenerte en un estado de neutral aparentemente, pero lo que sucede es que lo que realmente pasa en tu corazón es que sientes inseguridad, hay inseguridad personal, tenemos miedo al compromiso porque efectivamente no queremos responsabilidades, no queremos nosotros adquirir ningún tipo de compromiso que genere en mí me demande más tiempo, me demande más de mi persona, más economía, más fuerza, más valentía, más energía. Entonces no queremos responsabilidades y por eso es que no queremos compromiso, no nos queremos comprometer, sentimos miedo al compromiso porque tampoco queremos rendir cuentas, queridos hermanos. Y ese es otro aspecto también muy importante por el cual las personas no quieren comprometerse, porque no quieren que les digan: ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Me doy a entender? O sea, no quieren rendir cuentas y por eso es que no se quieren comprometer. ¿Por qué? Porque no quieren rendir cuentas, no quieren. Oye, vamos a poner el ejemplo, la familia, el matrimonio. El esposo le dice a la mujer: oye, pues aquí te dejo $2, ¿no? Para que pagues la renta, la luz, el agua y el teléfono, ¿no? Y la mujer así de que bueno, y cuando llega el esposo: oye, ¿te sobró de los $2? No, pero es que no me alcanza, tú piensas que con 2, no, a ver, espérate. Hay que romper ese miedo a no querer rendir cuentas. Dice la palabra que el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a rendir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida, de la mayordomía de nuestra vida. Entonces, si lo vamos a hacer el día de mañana en la presencia del Señor, ¿cuál es la diferencia de adquirir compromisos y responsabilidades en este lado del cielo o en este tiempo? Las personas sienten miedo, no quieren rendirle cuentas a nadie. Y por eso hasta cuando van a buscar trabajo, en las cláusulas se aseguran de que haya cláusulas en las que su privacidad no sea violentada. Pero entendamos, queridos hermanos, una cosa es la vida privada y otra cosa es el compromiso que tú puedas adquirir con una institución, con una empresa, con una compañía, con una persona, con una pareja, con la familia, con la iglesia misma. Amén, porque nadie quiere rendirles cuentas. Y esto se lo comparto porque como pastor siempre les he enseñado: hermanos, si un domingo no pueden venir, pues nada más avisen. No tienen que, mucha gente piensa, porque así me lo dijeron una vez, me dijeron: pastor, es que casi le tienen que pedir permiso al pastor para ver si se van de vacaciones. No, porque yo ni siquiera les doy para que se vayan de vacaciones, ¿no? Sino simplemente es una cuestión de ¿qué? De compromiso. Si en tu trabajo avisas cuando estás enfermo, si en tu trabajo avisas cuando no vas a ir porque hay junta en la escuela, porque a lo mejor tienes alguno otro pendiente, alguna otra necesidad, avisas y le dices: oye jefe, mira, no voy a poder asistir hoy porque fíjate que lo que sea. ¿Por qué con la iglesia no sucede lo mismo? ¿Por qué? Porque tenemos miedo al compromiso, no queremos rendirle cuentas a nadie. Tenemos miedo al compromiso porque hay personas que dicen que se sienten atadas, o sea, es decir, que su libertad es coartada. No quieren compromiso porque dicen: ya te echaste la soga al cuello. Y cuando hablo de este punto de no sentirnos atados, precisamente de no sentirnos atados porque nuestra libertad se ve coartada, es cuando es en relación al matrimonio, a los compromisos interpersonales. ¿No? ¿Te vas a casar? No te cases, te vas a echar la soga al cuello. No, mejor así, vivan así. No, queridos hermanos, la escritura es muy clara en ese sentido. Nuestra libertad no se coarta, nuestra libertad, queridos hermanos, la aprendemos a vivir. Yo siempre he creído y lo he enseñado que el estado ideal, tanto de hombre como de mujer, es casado. Porque casado es cuando aprendes a vivir en verdadera libertad. ¿Cómo, pastor? Sí, porque cuando tú no te casas y a lo mejor tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, la Biblia dice que eso se llama fornicar. Y lo haces a ocultas o lo haces a escondidas. Cuando tú te casas, ya no necesitas esconderte. ¿Por qué? Porque ya tienes la libertad para poder hacerlo. El problema estriba, queridos hermanos, en que el temor al compromiso nos lleva
a adoptar entonces como algo normal las prácticas del mundo. Y las prácticas del mundo, ¿qué nos enseñan a nosotros? Que una persona o un individuo o un hombre puede tener múltiples parejas y no pasa nada. Y eso, a la luz de la Escritura, queridos hermanos, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque nunca jamás vas a poder verdaderamente vivir en libertad. Lo que el mundo aparentemente te enseña como una vida de libertad es verdaderamente una vida de esclavitud. Porque siempre vas a estar buscando. Y vas a encontrar hoy uno, pero tú ya en tu mente vas a decir, a ver cuánto me dura este o esta. Y pum, resulta que termina. Y te buscas otro y a ver cuánto me va a durar ahora este. Y a ver cuánto me va a durar. Y así estás, y así se te va la vida. Amén. Por eso es muy importante no tener miedo a los compromisos. Te vas a comprometer, comprométete bien, queridos hermanos. Te vas a comprometer, hazlo de la manera correcta, ¿no? Algo muy importante también que necesitamos nosotros comprender y al no tener miedo es a los consejos ministeriales, a los consejos pastorales. Yo siempre les he enseñado a ustedes y a los hermanos que están en línea, siempre les he dicho, si ustedes tienen alguna necesidad, pidan consejo. No es que pidan permiso, quítense de la mente que tienen que pedir permiso. ¿Dónde en la Biblia? Porque este es nuestro manual de vida, ¿verdad? ¿Dónde en la Biblia dice que tienes que pedir permiso? La Biblia dice claramente que Dios lo que hace es que ha puesto el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y el consejo de Dios es, yo te aconsejo que decidas por el bien, por la bendición, pero la elección es tuya. El mismo principio, queridos hermanos, opera en la vida cristiana. Cuando usted como hijo de Dios quiere saber qué dirección tomar, usted puede pedir un consejo al pastor, escuchar la voz del pastor, porque oímos la voz del amigo, del primo, del vecino, del compadre, oímos las voces de los compañeros de trabajo, oímos las voces de todo mundo, hasta de los youtubers en las redes sociales, ¿no? O de los influencers. Oímos la voz de todo mundo para nosotros poder tomar una decisión, y la última voz, y a veces la voz que nunca escuchamos, pues es la del Señor. Y ese temor también existe en la iglesia. Hay personas que sienten miedo a venir y pedirle un consejo al pastor porque piensan, ¿y qué va a decir el pastor si le digo qué opina de esto? Pues ¿qué quieren que pensemos, hermanos? Pues nada, porque somos tan humanos como ustedes. Ni comemos nubes, ni caminamos en el aire. Amén. Somos tan humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que finalmente Dios nos ha puesto en una posición para poder aconsejar, pero al final del día la decisión es de ustedes. El ejemplo está ahorita. Todo el mundo sabe que tiene que venir a la iglesia, pero ¿quiénes vienen? Los que quieren. ¿Ya? Y no ando así de que, oiga, ¿por qué no vino? No. Porque cada uno de ustedes y cada uno de nosotros sabe nuestra responsabilidad con Dios, o sea, nuestro compromiso con Dios. Cada uno de ustedes lo sabe. Entonces, si ya saben cuál es su compromiso, creo que es gastar saliva de más estarle diciendo, oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, queridos hermanos, no debemos tener miedo al compromiso, ni al consejo, ni a la voz que pueda venir de parte del pastor. Otro miedo que también enfrentamos es el miedo a la opinión de las personas. Y este miedo, queridos hermanos, también no nos permite ser personas fuertes y tampoco nos permite ser personas valientes, porque nos preocupa mucho que si hacemos algún cambio en nuestra vida o en nuestra persona, no vaya a ser del agrado de los demás. Y ese temor, queridos hermanos, ese miedo no nos permite vivir a veces la vida cristiana. Aunque muchas personas viven bajo la filosofía de que no tienen la necesidad de tener que agradarle a nadie, en su subconsciente existe una verdad en donde les preocupa mucho lo que la gente pueda pensar. Aunque la gente venga y aquí se me pare y me diga, no, pastor, así soy, así seré y así me moriré, y a mí no me interesa lo que opinen, aquí lo que importa es la opinión que yo tengo de mí mismo. ¿Y por qué lo andas diciendo? Si no te importara la opinión de nadie más, no tendrías por qué estarme diciendo eso a mí. Pero ese es el mecanismo de autodefensa que nuestra propia mente y nuestro propio subconsciente genera para que entonces nosotros literalmente levantemos una barrera y las personas no me estén preguntando por qué hago lo que hago.
¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí, amén? O sea, por eso es que llega mucha gente y a mí me ha pasado cuando a veces doy clase o lo que sea, viene la persona y me dice, no, a ver, maestro, de una vez le voy a decir que yo soy así, 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 así y así. Y se lo digo de una vez para que cuando haya algo no vayamos a tener ningún problema. Y mi respuesta es tan simple, le digo, es que no lo vamos a tener si usted hace lo que tiene que hacer. Amén. Porque ese es el punto, o sea, la gente viene y te dice, no, a ver, esto es así, 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 y porque así soy, así quiero y así es nuestra manera, y se lo aviso y se lo comunico para que no tengamos problemas. Y mi respuesta es, mire, amigo, hermano, lo que sea, no vamos a tener problemas si usted hace lo que tiene que hacer. Y se queda así como que, porque lo que las personas hacen con ese tipo de comportamiento es simplemente generar una barrera para que tú no los cuestiones. ¿Por qué? Porque no quieren compromisos, porque tienen miedo de ser exhibidos a las personas. A cada uno de nosotros muchas veces nos da miedo, nos da temor que la gente note cambios trascendentales, cambios sustanciales en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, y por eso a veces aparentamos, nos ponemos una máscara con el objetivo de que no nos etiqueten. Y por eso hay cantidad de cristianos hoy en día que hacen cosas que a la luz de la Escritura están mal, pero lo hacen con la aparente verdad o con la aparente filosofía de que no pasa nada y de que Dios no te va a juzgar por lo que tú hagas. Pero es todo eso, queridos hermanos, nos lleva a reflejar cierto miedo, ¿no? No queremos que me etiqueten. Por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Decían, es que ahí van los cristianos. Nos ven aquí adentro y dicen los cristianos. Y todo el mundo piensa que la palabra cristiano es sinónimo de que te prohíben. Todo el mundo piensa que la palabra cristiano es sinónimo de que no puedes hacer, de que te prohíben, no puedes hacer, te controlan, te lavan el cerebro, un montón de pensamientos y de ideas. Pero el punto, queridos hermanos, es que la mayoría, tanto de personas sin Cristo como de creyentes, tienen miedo de no encajar en los círculos que las personas llaman normales. Y por eso es que preferimos mejor ser como los demás. Lo peor del caso es que terminamos imitando a la gente que no nos aporta nada. Yo siempre les ponía un ejemplo hace algún tiempo en una enseñanza. Les decía, cuando estábamos en la escuela, ya sea en la primaria, en la secundaria, o estábamos en la escuela, todos admiraban al más burro del salón. Estabas en el salón y todos admiran al más burro, al más rebelde, al más contestón y al más grosero. Y todos decían, ay, es que ese cuate sí le contesta al maestro. Y todos, ay, yo quisiera ser como él. No, a ver, espérate, hermano. Te daba miedo encajar. Amén. Por esa razón es que el temor, queridos hermanos, el miedo a la opinión de las demás personas a veces nos puede llevar a nosotros a vivir una vida cristiana que no le agrada al Señor. Y por último tenemos el miedo a la muerte. Y hay mucha gente que siente miedo a la muerte, no solo a la muerte física, sino también a nuestro entorno. Es decir, que ya no seamos considerados como que el alma de la fiesta, ¿no? Es que va a venir Pati, ay, se va a poner buena la fiesta, pero llega Pati que como ya tiene a Cristo, ya entonces a lo mejor no es el alma de la fiesta, ¿no? Y la gente dice, ay, es que ya no la invites porque como que ya está aguado, ¿no? Ya es medio aguada Pati. No, queridos hermanos, no solamente sentimos miedo a la muerte física, sino también a nuestro entorno, que ya no seamos considerados el alma de la fiesta. Tenemos miedo de morir a nuestro ego y de morir a nuestro yo. Tenemos miedo de que la gente pueda etiquetarme de una manera que ellos creen que así es. Amén. Y si tenemos miedo a eso, queridos hermanos, pues obviamente vamos a tener temor a la muerte física. Por esa razón es que cuando el salmista dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo? La única manera en la que tú te vas a poder sostener a partir de ahora y hasta que el Señor venga por ti de una manera firme, constante, convencida, poderosa en Dios, es que elimines el miedo de tu mente y de tu corazón. Que no estés pensando por los demás. Ay, ¿y qué va a pensar? ¿Y qué van a pensar si me meto aquí al salón, no? Es como, por ejemplo, ya los vecinos de aquí identifican la iglesia. Los polis, ¿no? A veces los polis, ¿no? Ya identifican y dicen, ay, los hermanitos. Así nos dicen, los hermanitos.
Cuando voy a ver al administrador de aquí, de este lugar, me dice, sí, pásele, pastor, ¿no? O sea, sí me explicó. ¿Por qué? Porque la gente nos etiqueta por la idea que tienen, pero la idea que la gente tenga no significa que realmente yo lo soy. Por eso es que el miedo, queridos hermanos, genera que muchas veces no seamos las personas que Dios quiere que seamos. Debemos eliminar el miedo de nuestra mente, de nuestro corazón, y ser personas valientes, ser personas fuertes. Si no hubiera valor, si en el salmista, si en David, cuando escribió el Salmo 23, no hubiera existido la fuerza y la valentía, hubieran tenido que arrancar el verso 4 de ese salmo. Amén. Lo tendríamos que arrancar, porque está escribiendo, aunque pase por el valle más oscuro, dice, no temeré. Es como el viernes en la enseñanza del viernes decía, cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Levantarse, están ustedes ahorita sentados, y levantarse requiere fuerza. ¿Por qué? Pues requieres fuerza en las piernas. A lo mejor no lo notas, pero se requiere cierto tipo de fuerza para levantarte. Pero una cosa es levantarte y otra cosa es andar. Y por eso Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Por qué razón? Porque necesitaba, queridos hermanos, este hombre vencer el miedo, vencer la inseguridad. ¿Se imaginan? Había estado toda la vida paralítico y que vinieran y le dijeran, levántate y anda. Tuvo miedo. Y a veces así nos pasa a nosotros como creyentes. Tenemos miedo a los cambios, al compromiso, a las opiniones. Tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a sinfín de cosas que pensamos que si las hacemos, que si las operamos, que si las efectuamos, nos puedan llevar a nosotros a cambiar. Y no queremos. A veces decimos, no, mejor me quedo así como estoy y que Dios diga en el momento y en el tiempo. No, el tiempo de Dios siempre hemos dicho y lo hemos enseñado, el tiempo de Dios es ahora. No es mañana, no es pasado, es ahora. Amén. Entonces no tenga miedo, hermano. No tenga miedo de compartir, no tenga miedo de evangelizar, no tenga miedo de hablar, no tenga miedo de decir, sí, soy cristiano. No tenga miedo de decir, sí, voy a la iglesia. No tenga miedo de decir, sí, soy amigo del pastor, ¿no? Porque hasta hay gente que tiene miedo de decir eso, de decir, soy amigo del pastor, porque quién sabe qué se imaginan las personas. Pero yo siempre les he dicho, yo no nací con una aureola en la cabeza, hermanos. O sea, no. También fui una persona común y corriente como muchos de ustedes. Amén. Y hay gente que tiene miedo. Entonces usted no tenga temor de cambiar, no tenga temor de dar pasos, no tenga miedo de hacer la diferencia como hijo de Dios. No tenga miedo de compartir su fe. Y se lo etiquetan y le dicen cristiano, aleluya, pues denle gloria al Señor, porque eso significa que está haciendo la diferencia. Fíjense, y con esto quiero ir terminando. Fíjense bien cómo es el comportamiento de la sociedad y de las personas. Llegas a un trabajo o llegas a un círculo social o lo que sea, y te etiquetan por tu estatura, te etiquetan por tus defectos. No sé si me doy a entender. Te etiquetan por tus defectos. Ahí está la flaca, el gordo, el panzón, el enano, el chaparro, el blanco, el güero, el negro, pues no sé, el pelón, lo que sea. Siempre el patas, ¿no? Así el patotas, ¿no? Porque calzas como del 50, ¿no? Y así, ¿no? Te van etiquetando. Sí, porque es una realidad, o sea, es una realidad, es una realidad, o sea, llegas a donde sea y cambias a donde sea y te etiquetan, aunque vayas a la oficina de Godín, vean, Godín, aunque vayas a la oficina, vean, o sea, te etiquetan, ¿no? Godín, ¿no? Como sea, siempre te van a etiquetar, pero fíjense cómo es la sociedad. Te etiquetan por algún defecto, por alguna actitud equivocada. Por ejemplo, les voy a contar una historia que me pasó a mí en mi juventud. Desde que yo soy muy chico, me fui instruido, me dieron clases de música y hasta el día de hoy sigo practicando. Entonces, en un concierto que tuvimos en una iglesia en aquellos años, estábamos instalando los instrumentos y llegó el momento de hacer el soundcheck. Hay una marca de pianos que se llama Korg, K-R-O-G, Korg, no, K-O-R-G, Korg.
Se los dije al revés porque ahí está la anécdota. Entonces estábamos atrás de la mezcladora y estaban haciendo el soundcheck. Entonces yo llego, en aquellos años yo tocaba el bajo. Entonces yo llego y me paro atrás de la consola con el que estaba allí del audio y le digo, estaban probando precisamente el teclado. Y le digo, oye, como que se oye mal el croj, ¿no? Se me queda, ¿el qué? Le digo, el croj. En lugar de decirle corj, le dije croj. Y entonces se me queda viendo, sí, y ya, ¿no? Pues para no hacerle el cuento largo, los músicos de aquel entonces así me bautizaron, el croj. Y así me decían, ahí viene el croj, ¿no? Ahí viene el croj. Y hasta me decían, hasta se oye alemán. Y entonces me empezaron a poner un montón de apodos por un error. Pero fíjese qué curioso, que todo el mundo se apoda por errores, por malformaciones, por lo que usted quiera. Y cuando te dicen, ahí va el aleluya, hasta pena te da. Cuando deberías de sentirte bendecido. Porque eso significa que entonces están viendo algo que ellos no tienen. O ahí va el cristiano, o ahí va el santurrón, o ahí va el no sé cómo le digan ahora, ¿no? Porque la verdad no sé, el aleluya, como quiera llamarlo. Pero en lugar de decir usted, bueno, pues por lo menos me están identificando por algo bueno. No, hasta que como que, no me digas eso. No, el aleluya es mi esposa. Yo no, o sea, no, yo voy el domingo porque pues no me queda de otra, para que no se enoje conmigo y me dé de desayunar, ¿verdad? ¿No? O al revés, ¿no? No, es que el aleluya es mi esposo y pues bueno, yo nada más voy pues para que no me vaya a recortar la quincena, ¿no? O sea, ¿sí me doy a entender? O así, ¿no? Pero no, queridos hermanos, no debemos sentir miedo, tenemos que ser fuertes y valientes, hacer la diferencia. Si a mí me conocen, que me conozcan por lo que hago y por lo que soy y no por los defectos que puedan ver. Amén. Que me conozcan por las convicciones firmes que yo tenga, que me conozcan por la responsabilidad, por los compromisos, que me conozcan porque me importa más la opinión que Dios pueda tener de mí que lo que pueda pensar una persona que ni siquiera me da nada para vivir ni para nada. En cambio Dios me bendice, me sostiene, me levanta, me consuela, me conforta, me aconseja, me instruye. Me debería de importar más entonces lo que Dios pueda opinar de mí, lo que Dios pueda decir de mí, lo que Dios pueda hablar de mí, que lo que pueda decir una persona que al final del día ni me da de comer, ni me da trabajo, ni me da nada y solamente se burla y critica mi estilo de vida, como si el de él fuera mejor que el mío, cuando en realidad nuestro estilo de vida, queridos hermanos, mucha gente lo quisiera. Honestamente, yo siempre he creído que el mejor lugar en el que tú puedes invertir tu tiempo, tu dinero, tu vida, tu familia, tus hijos, tu persona, es la iglesia. Es en la iglesia. En la iglesia encontré mis mejores amigos. En la iglesia encontré mi propósito. En la iglesia encontré mi llamado. En la iglesia desarrollé mis talentos artísticos. En la iglesia aprendí a compartir. En la iglesia aprendí computación, aprendí sistemas, aprendí programas. En la iglesia aprendí diseño, aprendí a hacer videos. ¿Sí me van a entender? En la iglesia aprendí a interpretar, aprendí a leer la escritura como debe de ser, aprendí doctrina, aprendí a barrer, aprendí a limpiar, aprendí a poner sillas, aprendí a conectar aparatos. En la iglesia aprendí todo lo que soy el día de hoy. Por eso es que no me importa lo que la gente pueda decir de mí, porque ellos no me dieron nada para que hoy yo sea lo que soy. Gracias al Señor. Amén. En la iglesia encontré a mi mujer. En la iglesia me casé. En la iglesia hice una familia. Amén. Entonces, queridos hermanos, cuando el enemigo viene y siembra miedo en tu vida en relación a tu desarrollo como cristiano dentro de la iglesia, lo que está haciendo eso es obstaculizar el propósito y el plan de Dios para ti. Pastor, pero es que yo ya como que ya no veo claro aquí en la iglesia. Mire, hoy no vino la mitad y como que no tengo a dónde echar el ojo. No vengas a casar, no vengas a nada. Ven a servir al Señor. Sí, ven a servir al Señor y Dios se hará cargo de lo demás.
Amén. Dios se hará cargo de lo demás. ¿Por qué? Porque el temor, queridos hermanos, el miedo impide el crecimiento y el desarrollo de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que elimínelo de su mente, elimínelo de su corazón. Y no tenga miedo de traer cambios de fondo, de su vida, de fondo. Cambie. Sí, voy a cambiar, Señor. Voy a adquirir compromisos, voy a adquirir responsabilidades, voy a adquirir, ¿cómo se dice? Voy a ser la persona que tú quieres que yo sea, Señor. No me importa ya la opinión de los demás. Amén. Y les aseguro, hermanos, que sus vidas van a cambiar. Muchísimo. Muchísimo. Amén. Así que elimina el miedo, sea fuerte, sea valiente. Josué tuvo mucho miedo porque él decía: híjole, voy a tomar una tierra, voy a conquistar la tierra de Canaán, pero ahí hay gigantes, hay pueblos numerosos, hay murallas, hay ciudades fortificadas. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo maquinaria de asedio, no tengo catapultas para tirar las murallas. O sea, ¿cómo le voy a hacer? Sintió temor, pero la orden de Dios fue: sé fuerte y valiente. Pastor, pero ¿cómo le voy a hacer? No te preocupes, sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo. Vente, hazlo, predica, comparte, evangeliza, trae, y Dios va a hacer la otra parte, porque así es el Señor. Amén. Sí, póngase de